Hermanos, muy buenas noches. Bienvenidos a este día de reflexión. Como dijimos la semana pasada, hemos de tener esta segunda parte de la narrativa de los acontecimientos del nacimiento de Jesús. La semana pasada hablábamos un poco de esta visita del ángel Gabriel a Zacarías, el anuncio del nacimiento de Juan. También hablamos un poquito de este texto narrativo del nacimiento, el anuncio del nacimiento de Jesús, el nacimiento de Jesús, y hasta ahí nos quedamos. Pero hoy miércoles 23, prácticamente a un par de días de celebrar la Navidad, mañana 24, pues estaremos con el tema de, pues en familia con la cena, etcétera, recordando este evento. Tendremos el culto mañana también de Navidad, que hay que estar ahí a las 7 de la noche. Pero hoy terminaremos este tiempo de narración. Será, digamos, el último de este año. Y con esta narrativa vamos a hablar o hacer esta lectura de la presentación de Jesús en el templo y también la visita de los magos en esta lectura que ya hemos empezado. Así que bienvenidos, hermanos, los que son de Dios es amor, y todos los hermanos que vienen y nos ven de alguna otra parte, sean bienvenidos a este tiempo de reflexión. Le doy gracias a Dios porque hoy, miércoles 23, se conectan con nosotros. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Vamos a orar pidiendo al Señor su dirección y luego entonces entramos directamente a esta breve narrativa de la presentación de Jesús en el templo y la visita de los magos. Oramos. Padre, muchas gracias que nos permites estar este miércoles conectados nuevamente, y te rogamos que tú cuides, Señor, de esta exposición y que la narrativa que será leída te glorifique y nos instruya y nos gocemos con los acontecimientos. Padre, gracias por este acto maravilloso del nacimiento de Jesús. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y que estos días justos que estamos viviendo ahora, podamos tener en la mente y recordar que Jesús nació en Belén para nuestra salvación. Padre, gracias. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, bueno, pues vamos a hacer esta lectura que, como dije la semana pasada, es de un libro que se llama El Gran Libro, ¿no? de Bryce, y vale la pena tenerlo, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Esta narrativa entonces no es algo que escribí yo, es una narrativa escrita ya de una editorial muy reformada y que suma los acontecimientos de manera cronológica, de tal manera que disfrutemos este tiempo de narrativa en este miércoles. Hablaremos de la presentación de Jesús en el templo, luego entonces de la visita de los magos. Dice así: pasaban los días. Los ángeles que habían cantado en la noche santa no habían vuelto. Los hombres hacían su trabajo como siempre. El sol salía y se ponía. Los pastores guardaban nuevamente sus ganados en los campos de Belén. La vida seguía su curso acostumbrado, como si nada especial hubiera sucedido. Pero el niño estaba allí. El Salvador del mundo había nacido, estaba en los brazos de María, que lo arrullaba amorosamente. Como todos los otros niños, al 8º día recibió un nombre: Jesús, Salvador. Y como todo otro primogénito, a los 40 días fue llevado por María y José a Jerusalén, que estaba a unas 2 horas de viaje de Belén. Siglos antes, cuando fueron muertos los primogénitos de Egipto, Dios perdonó a los hijos de Israel que estaban en la tierra de Gosén. Desde entonces siempre se llevaba al primogénito al templo para ser presentado al Señor. Así se llamaba esta ceremonia. El niño era consagrado a Dios. Cuando la madre presentaba al niño al sacerdote para que lo bendijese, sabía que los ojos de Dios se posaban con amor sobre su hijito. Los padres llevaban también una ofrenda, los ricos un cordero, los pobres un par de tórtolas o palomitas. Esta era la primera vez que Jesús iba a Jerusalén, la ciudad del gran rey. Pero nadie conocía a José y María cuando pasaban por las calles, y nadie reconocía tampoco al príncipe que María llevaba en sus brazos. Entraron al templo y ofrecieron el sacrificio de los pobres. El sacerdote lo aceptó maquinalmente e impuso las manos al niño. Estaba bendiciendo al Mesías, pero él no lo sabía. De pronto, entró un anciano en el templo muy apurado y se dirigió directamente a María. Oh, sí, él sabía quién era este niño. Simeón lo sabía, porque Dios mismo se lo había dicho.
Simeón había tenido en su vida un gran anhelo, el de poder ver al Mesías que salvaría a su pueblo. Y una vez, para consolarle, Dios le había manifestado que no moriría sin haberlo visto. Ahora era muy anciano, y la oscura sombra de la muerte ya se extendía hacia él. Habían llegado tiempos malos para Israel, que era oprimido por un enemigo poderoso. Pero ahora había llegado ese gran día, el día más hermoso de la vida de Simeón. Simeón tomó reverente al niño de los brazos de María y lo sostuvo en los suyos, extasiado, alabando a Dios. Ahora puedo morir en paz, dijo, porque mis ojos han visto tu salvación, oh Señor. Ciertamente ya no tenía por qué temer a la muerte, porque ese niño que tenía en los brazos vencería el pecado y la muerte. Y, llegado el Salvador, tampoco importaba que los tiempos fuesen sombríos, ya que la luz del mundo comenzaba a resplandecer. De esa luz cantaba Simeón, que había descendido del cielo, grande y hermosa, y que alumbraría no solo a Israel, sino a todos los pueblos. Y a María, que escuchaba asombrada, dijo que mucha gente amaría a este niño, pero que otros lo odiarían. Para algunos sería una caída, para otros una elevación. Y Simeón dijo más. Sus cansados ojos veían lejos en el porvenir. Él sabía que la alegría de María era enorme, intensa, pero también sabía que un día su dolor sería tan profundo que iba a sentir como si una filosa espada se atravesara en su alma. En el templo también estaba una mujer muy anciana llamada Ana. Era viuda. Tenía ya 84 años y siempre se le podía hallar en el templo. Estaba todo el día allí porque quería estar cerca de Dios. Se acercó al grupo que rodeaba al niño Jesús y también la piadosa viejecita vio al Hijo de Dios, que ahora estaba tan cerca de los hombres, reposando como cualquier niño en brazos de su madre. Cuando le hubo visto, le saludó respetuosamente y salió a la calle. Con sus pasos menudos recorrió la ciudad, contando a sus amigos y conocidos que estaban esperando al Mesías, que ella ya lo había visto. Pero los ricos y distinguidos no le creían. Los solemnes sacerdotes, severos escribas, no querían saber nada de un Mesías pobre, ni de un pequeño niño. Por el desierto avanzaba una caravana, una vistosa compañía de personas. ¿De dónde procedían? Del lejano oriente. Quizá de las tierras de los caldeos, donde antiguamente gobernaba el rey Nabucodonosor, o tal vez de más lejos aún, de Media o de Persia. Iban a Israel a buscar al rey de los judíos que había nacido, porque esos paganos sabían que en la tierra de Israel tenía que haber nacido un niño que un día llegaría a ser un rey poderoso. El cielo mismo se los había anunciado. Eran hombres sabios, que conocían la antigua ciencia. Sabían también mucho de astrología y creían poder pronosticar por las estrellas el porvenir. Una noche, no hacía mucho, habían visto una estrella muy hermosa, de luz muy brillante. Una estrella nueva, pensaron, significa una nueva vida humana sobre la tierra. Y una estrella tan hermosa debía significar que se trataba de alguien excepcional, lleno de poder y magnificencia. Se pusieron a consultar sus notas y a hacer complicados cálculos. Llegaron a la conclusión de que en la tierra de Judea debía haber nacido un rey. Tal vez los guió en sus estudios la profecía del pagano Balaam, quien dijo que de Jacob saldría una estrella. Entonces ya no tuvieron reposo en el lejano oriente. Algo los impulsaba a emprender viaje. Y obedeciendo a este impulso, mandaron cargar sus camellos, prepararon sus regalos y se aventuraron en el largo viaje hacia el oeste. Los asaltantes y las fieras los acechaban en los solitarios parajes por donde pasaron, pero avanzaron. Hicieron el mismo viaje que había hecho Abraham, confiado en el amor de Dios que lo quería llevar a Ur a una tierra nueva y desconocida. Después de mucho andar, vieron la ciudad de Jerusalén.
allá sobre los collados, con sus altos muros y sus palacios y su templo resplandeciente. Ese tendría que ser el lugar buscado. En uno de estos palacios tendría que haber nacido el rey de los judíos. Después de haber pasado la puerta, empezaron a preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pero la gente los miraba asombrados. ¿Rey de los judíos? Se encogían de hombros, ellos no sabían nada. Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Brilló una chispa en los ojos de esos hombres y se miraron esperanzados. El Mesías. Pero ninguno podía informar a los viajeros, y cuando estos decepcionados siguieron viaje, los ciudadanos se agruparon inquietos. ¿Podría ser verdad que el Mesías había venido para salvar al pueblo del cruel Herodes y para alejar a esos odiados romanos? ¿Podían enterarse de una noticia así los paganos antes de que lo supiera Israel? El rumor de la llegada de los magos corrió por toda la ciudad y toda Jerusalén estaba confundida. El rumor llegó también hasta el palacio. Cuando Herodes lo oyó, se asustó. Ese miedo secreto que le había molestado toda su vida asaltó con fuerza su corazón. ¿Rey de los judíos? Él era el rey de los judíos y seguirá siendo el rey de los judíos. Por impostura había ocupado el trono de David y no se había detenido ante nada cuando creyó que lo querían destronar. Asesinó a su propia mujer cuando creyó no poder confiar en ella, y mató también a sus 3 hijos. Exterminó a la mitad de su familia y muchos judíos también cayeron víctimas de su crueldad. Su vida fue una profunda inquietud, una larga y encarnizada lucha por el poder. Y ahora, llegado a la vejez, enfermo, casi al borde de la sepultura, ¿peligraba su trono una vez más? Quizá fuese verdad ese rumor que corría. Quizá hubiese nacido el Mesías. Veía a Herodes brillar la emoción en los ojos de sus siervos y sabía que todos deseaban que fuese verdad ese rumor porque lo odiaban. Todo el pueblo odiaba al extranjero, al idumeo, al verdugo. Para conquistar el favor del pueblo había hecho construir el templo con toda magnificencia, pero de nada le había valido. Ahora mismo añoraban al Mesías, al hijo de David que tenía derecho al trono. Herodes odiaba al Mesías, lo maldecía, y si era cierto que había nacido, no le cedería su lugar. También, esta vez, él saldría victorioso y tenía un plan preparado. Llamó a los jefes de los sacerdotes y a los escribas y les preguntó si sabían dónde había de nacer el Cristo. No les fue difícil contestar a estos hombres tan instruidos, que conocían las escrituras de Moisés y las profecías a la perfección. El profeta Miqueas lo había predicho con toda claridad. Y tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Los jefes de los sacerdotes y los escribas salieron del palacio riendo despectivamente. Ellos, que todo lo sabían con respecto al Mesías, no se dejaban turbar por ese tonto rumor que habían echado a rodar algunos ignorantes. ¿Quién sería tan insensato para creer que el Mesías había de venir sin que ellos lo supieran? Pero Herodes, sin que nadie lo supiese, hizo llamar a los magos. Conversó amistosamente con ellos y les preguntó cuándo vieron la estrella por primera vez y cuál podía ser, por lo tanto, la edad de este niño. Habló también de Belén y hacia ese lugar los envió. Buscad allí diligentemente al joven rey, y cuando lo halléis, volved y hacedmelo saber para que yo también vaya y le rinda homenaje, dijo el viejo homicida, tratando de que sus ojos parecieran amables, esos ojos falsos llenos de odio. Ya había anochecido cuando los magos salieron de Jerusalén. El sol se había puesto hacía tiempo y la oscuridad se extendía ahora sobre los campos. Miraron al cielo y allí estaba de nuevo. Esa estrella que brillaba en hermoso resplandor era la misma que había visto en el oriente.
les fue precediendo hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Después de un día agotador, de buscar e indagar en vano entre los hombres, esta era una sorpresa gratísima. Muy contentos y apurados el paso hacia Belén, y hallaron sin dificultad el lugar donde estaba José y María. Entraron y encontraron al niño por quien habían hecho tan largo viaje en el regazo de esa joven mujer. ¿Podría ese niño ser el joven rey? Pero era Dios quien les había indicado el camino. Por eso ellos creyeron. Esos hombres sabios y poderosos se inclinaron delante del niño y le adoraron y le ofrecieron sus regios presentes: oro, incienso y mirra. Oro resplandeciente, costosas especies, todo lo pusieron a sus pies en señal de reverencia. Entonces se sintieron felices, no porque sus doctos cálculos habrían tenido éxito, con eso solamente hubiesen hallado al niño, sino porque en sus corazones empezó a resplandecer la luz de la que cantó Simeón, porque habían hallado al Salvador del mundo. Esa noche Dios les habló. Les mandó que no volviesen a Herodes. Obedecieron gustosamente y regresaron por otro camino a su país sin tesoros, pero con un tesoro de paz y felicidad en sus corazones. Mientras tanto, el corazón de Herodes se consumía de inquietud. En vano esperaba a los magos. Cuando se dio cuenta de que le habían engañado, se enfureció. Sin embargo, él saldría vencedor. Si ese rey hubiera nacido en Belén, no se le escaparía. Enseguida mandó a sus soldados a esa pequeña ciudad, ordenándoles que matasen a todos los varones menores de 2 años. Ese odiado niño estará entre ellos, pensaba. No hacía todavía tanto tiempo que los magos habían visto por primera vez esa extraña estrella. Los crueles servidores obedecieron la horrible orden de su amo. No eran mejores que su impío jefe. Cuando regresaron con sus espadas ensangrentadas, un gran clamor y llanto se elevó en Belén. Herodes no pensaba en el dolor de esas madres. Acababa de cometer el acto más abominable de su vida. Había vencido, según creía, y se sentía seguro de su poder. Pero no mucho tiempo después, Dios mismo arrebató ese poder de sus contaminadas manos. Herodes murió de una espantosa enfermedad. Aquí en la tierra nadie lo había podido castigar por sus tremendos crímenes, pero ahora tenía que presentarse ante aquel que es el vengador de toda la inocente sangre derramada. Los niños de Belén, tan cruelmente asesinados, eran más felices que él. Ellos fueron los primeros en dar su vida por el Rey Jesús, los primeros mártires, y entraron en el gozo del cielo, y un día sería Jesús quien daría su vida por ellos. El necio Herodes pensó que él podía imponerse al Mesías, pero él no estaba muerto. Cuando los soldados llegaron a Belén, el niño Jesús ya estaba muy lejos y seguro. Un ángel del Señor avisó a José lo que Herodes planeaba y le mandó huir con el niño y su madre a Egipto. Y mientras Herodes creía haberlo asesinado, el niño iba en brazos de su madre, meciéndose al paso lento del asno en que cabalgaban. José y María habían podido comprar este asno con el oro de los magos. De ese oro vivirían también en el país distante donde se dirigían. Después de la muerte de Herodes, regresaron por orden de Dios, pero José ya no se atrevía a vivir más en Belén, la ciudad de sus padres, porque ahora reinaba Arquelao, hijo de Herodes y casi tan brutal como él. Por eso José se retiró nuevamente al norte del país, a la despreciada Galilea, y en Nazaret volvió a trabajar como carpintero. En Nazaret no habían cantado los ángeles la noche que Cristo nació. Tampoco nadie había oído lo que Simeón y Ana habían dicho del niño. Ningún nazareno que viera a Jesús podría pensar que él sería el Mesías. Y bueno, hasta aquí esta narración. Le damos muchas gracias a Dios porque podemos contemplar el milagro maravilloso de la llegada de Jesús y todos los acontecimientos que Satanás utilizó en manos de Herodes y de otros para tratar de aniquilarle.
pero Jesús vivió. Y no solamente vivió en ese momento y pasó esa prueba, sino que siguió siendo amenazado por Satanás y todos sus aliados, pero jamás pudo ser derrotado. Incluso Jesucristo siempre vivió en persecución por él y siempre venció, porque era, es y seguirá siendo el Rey de los cielos. Oramos. Padre, muchas gracias. Gracias porque podemos contar estas historias y regocijarnos en ellas y ver en ellas de una manera muy clara tu soberana mano, tu poderosa e invisible mano que dirigió a incluso extranjeros para que adoraran a Jesús. Porque hubo vidas que se perdieron de estos pequeños menores de 2 años. Gracias, Señor. Gracias porque a nosotros nos ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Que tu nombre sea exaltado y que nosotros reverenciemos el nombre de Jesús por siempre. En ese nombre maravilloso oramos. Amén y amén. Amados hermanos, hemos llegado al final de estas narrativas, 2 en realidad. Ahora no me queda más que desearle una muy feliz Navidad y espero que mañana a las 7 en punto, se conecte para que estemos juntos gozándonos en ese culto, en ese servicio de adoración a nuestro Dios por el nacimiento de nuestro Salvador. No deje de hacerlo. Aparte el tiempo. Si tiene visitas en casa, su familia quizá, invítele, vaya, dedique este tiempo, alabe al Señor como si estuviéramos de manera presencial. Le espero mañana para que mañana glorifiquemos y gocemos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo pronto, le deseo muy buenas noches y deseo que el Señor le bendiga. Hasta pronto.